muchos lo dedicamos a hacer algún trabajo en esta área. Y bueno, voy a hablar en español, no hay ningún problema. Nuestra prensa está en inglés, creo, casi todas. Hablar sobre esto, de esta idea. Esto es un trabajo conjunto. Osvaldo es un asistente que está trabajando con nosotros. eh, y esto es parte también del grupo TICO, un grupo de, de costarricenses que están principalmente en un desarrollo de una prueba LAMP para detectar el virus, que es mucho más barata, es con saliva. Sin embargo, todavía no se ha podido aplicar aquí en Costa Rica. Lo interesante del grupo es que hay gente de farmacia, de biología, gente de comunicación, un proyecto de investigación en ciencia, a ver que es muy importante, creo yo, que ahora que tenemos este grupo es muy importante, gente de computación, de estadística, de matemática, y creo que hay más áreas. Vamos a empezar acá, tal vez para contarles como introducción de que obviamente cuando allá en marzo nos mandaron para la casa y estábamos encerrados aquí, yo recordaba que había alguna idea y que esto de planear la curva y no sé qué, y entonces digo yo, mira, yo tenía algunas ideas, de hecho alguna vez conversando con algún compañero de la universidad que trabaja en esto, digo, mira esa curva, yo tengo una idea para ajustarla, ¿verdad? Y es donde empiezo a trabajar con esto. Les cuento acá, y la idea es las curvas de crecimiento que todos conocemos, ¿verdad? Estos eran los datos de China durante los primeros 80 días, o sea, esto fue de enero a marzo, más o menos enero, febrero, marzo, completo, ¿verdad? Por ahí estos eran los datos de Costa Rica en aquellos días, primeros 60 días, ¿verdad? Y vemos que efectivamente tienen acá. En otras áreas de investigación, digamos, en casos de dengue, vemos que esta es la curva de los datos semanales para Costa Rica, de número total de casos, vemos que no acá. Y les cuento, como les digo, yo recuerdo que yo había trabajado con esta curva, con la curva de sobrevivientes que se usa en actuariado, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde yo llegué, ahora les voy a contar cuál fue la historia. Y yo quería ajustar la curva, pero vean que esto es la misma logística, bueno, hasta aquí, ¿verdad? Pero al revés. Entonces, la curva logística, como todos sabemos, ¿verdad? Tiene una parte de incremento geométrico, incremento geométrico y un decrecimiento porcentual y llegando a planar a la curva al final, ¿verdad? Todos conocemos básicamente que esa es la ecuación que se utiliza, ¿de acuerdo? Para esta parte. Y vemos acá que uno puede hacer los ajustes de la curva logística. Acá, obviamente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer transformar los datos para que estén entre 0 y 1. Noten que estos datos estaban, bueno, entre 0 y 1. Y hacemos el uso de regresión lineal clásica, pero vean que aquí, como ahí es donde digo yo que nosotros los matemáticos son muy exigentes, ¿verdad? Que una cosa como esta, como que no es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros andamos buscando algo mejor, ¿verdad? Eh, y el problema que tiene es que lo que yo llamo que los datos tienen que estar entre 0 y 1, eso se puede escalar, pero como que no es muy flexible con estos datos que les decía. Bueno, ¿qué pasa con los modelos clásicos? Bueno, hemos visto que los modelos clásicos, el clásico modelo SIR, donde están las ecuaciones, ¿verdad? Esto es todo lo que todos ya hemos visto a lo largo de estas pandemias, el R0 y todos esos cálculos, o el modelo CIER, ¿verdad? Donde hablamos de los datos expuestos, un poquito más complejo, pero hay un problema con estos modelos que dependen de esos parámetros. Y como hemos visto por toda esta pandemia, ya vemos que estos parámetros no son fijos. Entonces ya empezamos con problemas por ahí. Y con pocos datos, ahora recuerden que yo estaba en este momento en marzo, estábamos en marzo, los primeros días de marzo y no había ni datos, ¿verdad? Con pocos datos era muy difícil estimar estos parámetros. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde se me ocurre usar la versión de logística generalizada y la primera propuesta era usar esto ya con una M ahí, que bueno, ajusta la función que teníamos anteriormente, pero no es tan flexible. Y entonces les cuento, donde yo estuve trabajando con la función esta de curvas de supervivencia, yo llegué y tomé esta función y recordándome, pues, entonces digo yo, mira, ¿qué pasa si le ponemos una potencia alfa? Yo no sabía que existían ese tipo de modelos y yo lo hice, ¿por qué le agregué un alfa ahí? Recordando el efecto de cuando uno tiene la curva X para las potencias de X a la alfa, que esto va haciendo la curva más flexible. Entonces, esto le metía más flexibilidad a esta parte. Entonces, como les digo, entonces esta primera propuesta que a mí se me ocurrió por ese lado, resulta que después, cuando yo estoy investigando y resulta que es un caso particular, bueno, no tan particular, solo le falta la constante acá, del modelo que es conocidísimo de Richards, para la curva de Richards para crecimiento de poblaciones.
y viene dado por este tipo de ecuación diferencial. Entonces vean que no es así, nada, básicamente está bien justificado que uno pueda usar este tipo de curvas para determinar la tendencia, en este caso, de los datos que se tienen, ¿verdad? Y bueno, luego me di cuenta que un caso más particular es este otro caso, es la curva de Gobers, que tiene 3 parámetros. La otra tiene 4 parámetros, va a tener un poquito más de flexibilidad. Y luego la otra versión es la tendencia lineal. Ahora van a ver esta parte donde ya aquí le agregamos un parámetro, donde la tendencia final de los datos van a ser lineal. Vamos a ver algún ejemplo que se hizo en aquel momento, o se puede usar, y ver esta es la misma tendencia lineal, pero con bumpers, ¿verdad? O versiones más complejas, que es esta. De hecho, esta que está aquí, vean que aquí ya pongo no una lineal, sino una cuántica. Esto yo lo usé para el ajuste de los datos eso lo hice alguna vez, así casi que lo pusimos nosotros jugando, ¿verdad? Para los datos de la curva de supervivencia. Y resulta que me dio unos ajustes bastante formidables, pero eso es otro cuento que veremos en otro caso. O, ¿por qué no? Una tendencia lineal cuadrática aquí. Entonces, este sería el caso más general de los que, bueno, al menos de lo que tenemos por ahí. Bueno, habría que sumarle la constante al inicio para que sea un poco más general, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue mi idea en aquel momento? Y la propuesta es usar, primero, usar la curva general, logística para tener un buen ajuste de los datos, ¿verdad? Pero creo que eso básicamente se va a cumplir sin ningún problema. Y la otra es, yo tenía 30 datos de un mes para datos de Costa Rica o los datos de Chile, que tenía pocos más, principalmente los usé en Costa Rica, donde teníamos pocos datos, ¿verdad? Y tenemos los valores iniciales de la curva, ¿verdad? Se puede obtener al menos la curva completa. Fíjense que si sabemos que va a ser una ecuación de tipo logístico, ¿verdad? Entonces, y con esto y vamos a poder tenerla. Por suerte, como les digo, los resultados acá, vean que en ajuste de curvas como que no hubo problema. Este es el dato, los datos de China. Aquí tomábamos ¿verdad? Que se ajusta bastante bien. Creo que hay una tendencia lineal. Y bueno, también está la versión donde este dato fue que en China hubieron un día 1.500 casos que reportaron, pero vean que la curva ajusta de una manera básicamente perfecta. Recuerden que la logística sencilla no nos daba problemas acá. Vemos que eso se elimina al usar esta curva logística o los datos de Corea del Sur, pero vean que Corea del Sur en aquel momento no ajusta una curva, entonces, pero vemos que aquí hay una tendencia lineal y entonces, ¿qué pusimos en ese momento? Apliquemos la curva de tendencia lineal y vean cómo queda la curva de bien ajustada. Entonces, para lo que es ajuste de curvas, básicamente no hay discusión, se puede usar, como todos sabemos, y vean la flexibilidad y lo bien que ajusta en este caso, inclusive en aquel momento Corea del Sur tenía datos y muy poquitos casos, pero una tendencia lineal. Recuerdo que no lo hice, pero creo que Italia y otros países en algún momento tuvieron una tendencia similar, ¿verdad? Estos datos fueron en abril del 2020. Yo, de hecho, ese día saqué un preprint que está en las redes, ya tiene varias referencias de donde explicaba la idea del método, ¿verdad? Y vamos, no sé, alrededor de 20 citas tenemos ya para ese artículo que no se ha publicado, esto no se ha publicado, está en Archive para que los que puedan verlo. Pero vamos a la parte que yo quería, que era cómo salían las tendencias en los resultados, ¿verdad? Y como ustedes ven aquí, estos fueron los datos para Costa Rica y que teníamos, bueno, aquí hay menos de 30 datos, ¿verdad? Este es el número de datos que teníamos en los primeros datos de marzo, ¿verdad? Creo que es el 1 de abril, y vean que la curva decía que iban a tener alrededor de 700, 800 casos. En esa primera pequeña ola, de hecho, esa ola, la gente dice que no hubo ola, para mí sí hubo una ola, y aquí se ve esa primera ola pequeña, pero anduvo bastante bien, con 30 datos, anduvimos alrededor de no sé si unos 90 o 80 días, donde sí anduvo bien, muy bien ese dato. Esto fue con la logística generalizada, ¿verdad? Este es otro que a mí me encantó, que fue el dato de México, ¿verdad? La curva se genera, esta curva que tenemos aquí, pues, la curva roja es la que se genera, los datos reales son los puntitos verdes, o aquí ya hacíamos cómo se ven los casos diarios, ¿verdad? Que obviamente, ¿cómo determinamos los casos diarios? Y simplemente es la resta entre 2 días consecutivos, ¿verdad? Este gráfico se genera con datos al 14 de agosto, ¿verdad? Y la curva se mantuvo en un rango del 5% menos hasta alrededor del 30 de septiembre, como vemos acá. Pero ¿qué sucedió? Bueno, aquí ya en este punto es donde inicia, y entonces también podemos usarlo para eso, inicia la nueva ola. Una vez donde vemos que los datos se salen un poquito de la curva,
un poquito exagerados, decimos no, hay una nueva, hay inicio de una nueva ola. Con esto lo van a haber usado mucho. Y bueno, el dato aquí es que vean el dato que se tiene, ¿verdad? Es totalmente exacto. O sea, que hay más de 45 días donde la curva se mantuvo, o los datos más bien se mantuvieron alrededor de la curva que daba nuestra tendencia, ¿verdad? Estos son los datos de Costa Rica. Esta es una curva generada el 19 de septiembre, ¿verdad? Y lo impresionante, para mí es impresionante, es que esto alcanzó hasta los finales de marzo, donde aquí vemos qué pasó y aquí fue donde empezó la siguiente. Y aquí hay una versión interesante, que los datos siempre se mantuvieron en un 5%, creo que es esta curva azul, pero se mantuvo acá, pero resulta que esto, vamos a ver más adelante, esto es lo que yo llamo una nueva curva que se generó en ese momento, que yo le llamo una joroba porque como que apareció y desapareció en esa parte, que fue hace más o menos un año por ahí de los datos. Entonces vean que un dato generado aquí, con estos datos, se genera la curva roja y los datos reales se mantuvieron hasta marzo, cuando ya empieza la nueva ola en Costa Rica. Más de 6 meses creo que se tuvo este dato. Ahora, vean que esto, que es lo que vamos a ver más adelante, es la ayuda que le puede dar a la gente del área de salud. Bueno, como vimos acá, entonces empezamos con los datos. De hecho, tenía un dato para El Salvador, pero no lo presenté, si está hecho todo esto. ¿Qué pasa con esto? Y bueno, aparece una nueva ola. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer la segunda ola? Bueno, en aquel momento la segunda ola, varias son un montón de olas, como van a ver los cálculos que tenemos, donde tenemos esto. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, usar una familia de funciones logísticas generalizadas y tomar nuestra población total como una suma de estas familias de funciones, pero los datos trasladados, donde aquí sería más o menos el punto inicial de esto. Como ven, bueno, también se puede, bueno, obviamente los T crecientes, ¿verdad? Los T crecientes, y también se puede usar con la función de Gompers. ¿De acuerdo? Y la idea, ven que aquí queda bastante interesante, porque cuando en un momento ya esta alcanzó, digamos, aplanó la curva de la primera ola, ya este no va a influir, vea que queda como una constante básicamente. Y en ese momento, para los valores iniciales acá, esto de acá sería un valor bastante grande, y recuerden que esto haría que este valor sea básicamente cero. Entonces vemos que sí tiene sentido de que se pueda usar esta parte acá. Y en otros casos puede ser que una ola esté encima de otra, entonces sí queda el residuo de la hora anterior. Entonces, la nueva ola o la nueva función va a aproximarme los valores de la nueva ola, de la diferencia de lo que tenemos con respecto a lo que pasó. Esto se nota muy bien y lo vamos a ver ahora también en el caso de la delta, cuando entró la delta, ¿verdad? Para esta parte. Y vean aquí, estos son los datos que calculé ya por el 6 de abril, fue hace más casi un año, para los datos mundiales, y vemos que se ven las tres olas, que aquí se ven encimadas una sobre otra, ¿verdad? Para esta parte. Que vemos que efectivamente sí nos da la versión acá de la nueva ola, y el ajuste es bastante bueno. Obviamente, vean que aquí son datos diarios y resulta que no sé a qué se debe ese fenómeno, no sé, que los fines de semana usualmente hay menos casos. Y entonces tenemos esto, ¿verdad? Ahora vamos a ver un gráfico cuando se toman datos semanales, que es realmente bastante resultado, bastante bueno que tenemos. Bueno, aquí están los datos de Estados Unidos hasta octubre, ¿verdad? Aquí está la curva, cómo se fue ajustando las diferentes olas, ¿verdad? Y aquí se ve con datos diarios, ¿verdad? Tenemos datos de Argentina, que fueron calculados, estos son datos semanales, ¿verdad? Y vemos que en datos semanales no hay tanta variación y los ajustes son todavía más bonitos. Datos para Cuba, que fueron también, eso era cuando eran 60 semanas, eso fue abril, marzo, 8. Datos de Brasil, que también teníamos, ¿verdad? Tenemos datos este fue el dato de Guatemala. En Guatemala tuve que implementar 1, 2, 3, 4, 5 olas para ver los datos, y vemos que los ajustes todos son bastante buenos. Obviamente la tendencia no la sacamos de la parte final de la curva, ¿verdad? Estos son los datos para Costa Rica. Esto está mira, no copié el dato original, capaz que lo pegué al otro lado. Bueno, los datos para Costa Rica, donde tenemos, no sé si está bien, pero ese es el dato actual. Esto es lo calculado hasta ayer. Y vean
la última ola está calculada a principios de febrero. O sea, ya en la última parte de la curva no hay ajustes. De hecho, se ve mejor en esta hora. Estos datos fue esta curva naranja, que es la que de la última ola, vemos que se ve, acá fue calculado esto, ya no tengo que calcularla más porque los datos van cayendo, como les digo, alrededor de esta curva. Y aquí, creo que esta es la curva anterior, donde está la variable delta. Era interesante porque cuando aquí en Costa Rica se hicieron algunos estudios para determinar, se tomaban muestras para determinar qué porcentaje era delta y qué porcentaje era la variable anterior. Entonces, y yo hice algunos cálculos de los datos acá y los porcentajes caían. Entonces, vean que aquí como que dice, esta nueva ola, ¿verdad? Que les decía, que al residuo de la función anterior, esta parte de acá, la curva negra, y venía la curva nueva, ¿verdad? Y la diferencia entre estos era efectivamente eso, la variante, digamos en este caso, la variante delta. Y nótense que lo que hago es, entonces, esta parte negra se aproxima con la función anterior y la nueva función lo que me hace es aproximarme la nueva ola. Obviamente aquí, como ya estábamos casi en cero, bueno, ya esta nueva ola es casi que solo lo de la variante delta, ¿verdad? Que como vimos a nivel mundial, más bien en Costa Rica nos fue bien, porque teníamos un récord más o menos de 3.000 casos máximo, ¿verdad? Y ahora llegamos a 7.000 casos, no tanto como en otros países en Europa, donde se llegó hasta hacer hasta 4 veces el pico de casos. Y como vemos, ¿verdad? Este dato también, pues, esta última curva que tenemos acá, ya no he vuelto a hacer aproximación, yo lo hago todos los días. Y lo más sorprendente que de esta parte, ahora que estaba hablando de métodos de optimización, esto está hecho todo con Excel. No estoy usando tampoco ningún software de alta, ¿sí? Obviamente no es solo Excel, sino lo que uno sabe de matemática, uso Excel allá, lo jalo, lo vuelvo a calcular hasta obtener esto. Y entonces, y vean que la otra versión que digo yo, tiene sentido usar un optimizador porque yo agrego un día más o 3 días más. Entonces, el nuevo óptimo para los nuevos datos va a estar cercano al que tenía anteriormente. Entonces, tampoco es tan complicado. Y es una cosa, como decía ahora Isidro, y si con esto que tenemos estamos dando un resultado, no ocupamos un software súper grande, un kernel ahí, ¿cómo se llama? Una supercomputadora y por no, es cosas muy sencillas. Y como ven, nos está dando resultados muy, muy, muy buenos. De acuerdo. Y vean aquí, este le quería enseñar, vean, estos son datos semanales, ¿verdad? Y le digo a todo el mundo, pareciera que yo dibujé la curva completa así como los puntos, no, es el ajuste de la curva. Y de nuevo, esta curva de acá, creo que hace 3 semanas que dejé calcular y vean que los datos nuevos, estos datos nuevos van cayendo sobre la curva que se generó hace unos días, ¿verdad? Entonces, no, es bastante, a mí me sorprende de que esto sea tan, pero donde pensamos que esto está basado ya en las ecuaciones de la función de Richards y que él ya estudió y demostró todos los casos, creo que no hay ningún problema y se puede usar sin ningún problema en este tiempo. Este fue el caso de Francia, les cuento que nosotros, bueno, en el grupo teníamos apoyo de cooperación francesa y entonces yo hice el ajuste, entonces yo llegué y bueno, digo, mira, me preocupó, pero porque recuerden que aquí no había empezado bien la Omicron, ¿verdad? Y digo yo, mira, y esta curva, ¿para dónde va, verdad? Y dice, nos va a ir hasta el no sé dónde, ¿verdad? Y yo lo calculé, la dejé así, bueno, ahora tú no puedes buscarse un óptimo local, alguna cosa por ahí, pero yo lo dejé así, ¿verdad? Y resulta que, para sorpresa mía, vean lo que sucedió. Resulta que 3 semanas después, estos datos que están hasta acá, o que era la semana 97, o sea, estos de acá, o sea, todos estos de acá, que son como 5 o 6 semanas, están dando perfectamente. Y más bien nos quedamos cortos en la curva porque vemos que esta variante, como les decía a ustedes, triplicó, en este caso ven que, no sé, triplicó o más el número de casos. Entonces yo me quedé con la duda, como les digo, con este gráfico, ¿verdad? Y cómo voy a poner esto que va a ir para arriba, si no hay tantos casos, ¿verdad? Efectivamente, la curva se mantuvo bien. Aquí está el dato 97, creo que esto se hizo con el dato 97, semana 97, ven que esta 97, 98, entonces 100, 4 semanas, perfecto, y más bien nos quedamos cortos en la cantidad de casos que iba a tener Francia. Abajo está el ajuste de la curva, que vemos que es siempre muy, muy, muy buena. Lo otro que teníamos para que aquel caso fue que es casi que un hecho, ¿verdad? Si ustedes ven los datos acá, y yo vi esta partecita que está acá, yo digo, lo dije alrededor del 2 de julio, digo, no, ya estamos en una nueva ola. Las autoridades dijeron, o los encargados de la autoridad dijeron que no, que esa ola empezó
hasta, creo que fue alrededor de agosto, y yo ya había visto que los datos estaban saliendo de la curva de tendencia y no, ya empezó la nueva ola. Entonces, esto lo he hecho una vez y la otra parte, no tengo el gráfico, de que de hecho para estos últimos datos de Costa Rica, las autoridades dijeron que el pico de esta última ola iba a ser dentro de 3 semanas, o sea, esta semana. Pero yo dije hace 3 semanas que no, que ya los datos habían empezado a bajar y efectivamente es lo que sucede. Entonces, entonces no solo lo estoy usando para tendencia, sino para el comportamiento y qué va a suceder con respecto a eso. O sea, cuando los datos se salen de la curva, simplemente estamos o vamos para abajo o estamos en una nueva ola. Dato interesante es que, pues, como algunos saben, acá en Costa Rica tuvimos elecciones el 2 de febrero, hace unas semanas, y se esperaba que ese montón de gente acumulada, que es interesante, nos hiciera algún efecto en esto de los datos, ¿verdad? Esperábamos que hiciera algún pico de casos y como vemos acá, no ha habido nada. Si no hubo un efecto, a pesar, me imagino ustedes, los 3 millones de costarricenses que llegaron a votar, o bueno, votaron un poco menos, pero bueno, ese montón de gente ahí andando todos aglomerados, uno esperaba que afectaran esto y no sucedió. Y el otro evento que ha sucedido fue que la semana pasada empezaron clases en Costa Rica y vean que no hay efecto. O sea, parece que al parecer, había que hacer más estudios de esta parte, de que estas aglomeraciones de entrada a clases de los colegios y primaria, los niños de escuela y de secundario de colegio, hiciera algún efecto. Y parece que ya debería haberse notado algún efecto y no hay efecto todavía. O sea, el comportamiento es el que tenemos. Otros datos que hemos sacado, tenemos acá un dato, entonces ahora sí, bueno, ya tengo, con estos datos de acá, ya tengo la curva de tendencia, puedo hablar de cómo van los casos, bueno, pero ahora sí, hagamos qué vamos más. Y bueno, la idea es decirle a poder decir a las autoridades cuántas gente hospitalizada va a haber, cuántas camas de UCI, principalmente, y el dato de fallecidos parece más fácil, como ustedes vamos a ver. Entonces yo comencé a hacer un estudio de los datos, digo yo, de los hospitalizados que dependen, creo que alguien estuvo hablando de esto, pero la gente que se hospitaliza no son los de hoy. La gente que se reportó enferma hoy no se enferma hoy, pasan unos días, ¿de acuerdo? Y comencé a hacer la curva de porcentajes para determinar cuál es el porcentaje y vean que los datos oficiales reportados es la curva celeste y los reales en esta. Entonces digo yo, mira, los datos reportados oficialmente no tienen sentido. El de arriba es para datos de hospitalizados y abajo los de cuidados intensivos. Y vean que, como que dice, los datos de qué es lo que sucedió, como que no reportan casos recuperados y un pronto recuperan muchos. Entonces, simplemente, ¿qué decidí yo? No, esos datos que están el gobierno con respecto a recuperados, que no tiene sentido. Entonces, bueno, ven, por ejemplo, hay un dato que en una semana, un día se recuperaron 10,000 personas y al día siguiente 751. De hecho, la semana pasada no lo noté, que creo que un día se reportaron recuperados 24,000 personas y al día siguiente de 2,000. Entonces, ese dato no sirve. Entonces, pensando, bueno, aquí hago unos datos, ¿verdad? Aquí calculo, principalmente me interesa el promedio, la desviación estándar, para sacar el índice de variabilidad con respecto aquí, en este momento era con respecto a 20 días. Entonces resulta que, bueno, eso con los datos reales. Entonces, ¿qué dije yo? Bueno, resulta que esos datos no son los que tenemos, entonces yo estoy estimando lo que llamo los casos activos reales. ¿Y qué tiene sentido? Porque ¿qué dice? Tomar 21 días de los casos que se reportan. Y tiene sentido porque usualmente todos los datos, los estudios, todos decían que una persona duraba enferma alrededor de 21 días. Bueno, los que se enferman más graves duran más tiempo. Entonces, este dato sí tiene sentido y vean la curva que da ahora, vean la curva de abajo. Este es el caso de mis proyecciones de casos activos tomando 21 días para atrás. Creo que podemos hacer algo más fino aquí, hacer un tipo de regresión lineal que dependa de todos, de 21 días, o ver cuántos días que se van para atrás para esta parte. Y vean que con esto ya tenemos unos variables, vean el índice de variabilidad con respecto a los hospitalizados. Esto era antes de la Omicron, ¿verdad? Para los datos de acá, entonces vemos que los hospitalizados eran alrededor del 2.93 con un intervalo de confianza. Entonces aquí calculo un intervalo de confianza con el 90% de estos datos. Y con esto, entonces yo estoy generando
las curvas alrededor de cuál tenemos. Los hospitalizados de UCI es un 40%, y esta de acá, que es tal vez la más fácil de calcular, es los casos fallecidos, pero de los casos cerrados, ¿verdad? O que la gente habla de los casos cerrados, que andaba en este momento 1.32. Al final está haciendo 1.30. Aunque con la variante Omicron, recuerde que la variante Omicron es menos letal, metió más casos enfermos, ¿verdad? Y menos fallecidos, ¿verdad? Entonces ha hecho que esto baje. ¿De acuerdo? Entonces tenemos este dato y bueno, los otros datos no son tan interesantes, principalmente usamos el de hospitalizados de activos, UCI de activos, que es el otro que estoy usando, y el de casos fallecidos, pero este sí es 1.30, ese dato no hay ningún detalle con respecto a eso. Y bueno, entonces, pero ahora con la variante, bueno, son los datos más frescos, los datos vemos aquí que sí, los datos, el porcentaje de letalidad, de mortalidad es 1.30, porque me decían, es que hay gente que toma sobre toda la población, sobre todos los infectados. No tiene sentido porque si tenemos muchos infectados en este momento, no sabemos si esa persona iba a fallecer o no. Por suerte ahora ha bajado mucho, estos ya son los últimos datos. Vemos que este índice de variabilidad es muy pequeño y aquí tenemos un intervalo bastante bueno para esos datos, ¿verdad? Y con la variante Omicron, y resulta que tuvimos que recalcular todos los porcentajes y vean que entonces el porcentaje de hospitalizados baja tremendamente al punto 65 y los fallecidos en total bajan al 1.20%. Y los UCI de activos también bajan montones, ¿verdad? Entonces, bueno, la curva que tenía antes de ese cambio era esta que está por acá, y vemos que teníamos un rango, el detalle con esto es que los rangos se estaban ampliando mucho, ¿verdad? Y a partir de enero ya recalculamos estos nuevos índices usando la variante Omicron, y vean que entonces mi rango de datos es ese que está en azul, que solo lo que hago es tomar el porcentaje que se da, y lo negro, esto más oscuro, es los datos hospitalizados reales. Vemos que básicamente anda exactamente, y por abajo las personas que están en UCI. ¿De acuerdo? Entonces vemos que con esto yo le podemos decir a las autoridades, bueno, esta va a ser la cantidad de hospitalizadas que ustedes esperan tener en los próximos días. Para los hospitalizados resulta que tuve que revisar los cálculos y para mejorar usando el índice, y tuve que tomar 30 días. O sea, parece que los hospitalizados dependen de promedio de 30 días para atrás, y obviamente hay que ser un poco más fino porque ahora no es el promedio, puede ser sería interesante hacer como una regresión lineal múltiple para determinar cuántos días y cuántos porcentaje de cada día. Con este 30 días promedio, vean los resultados que está dando ahora con respecto a los datos iniciales. Y vean, como les decía usted, la parte de los fallecidos, que para los fallecidos sí estamos tomando el promedio de los 20 días para atrás. Arriba está el gráfico de total de fallecidos, que vean que va a ello desde hace bastante tiempo, se encuentran en los rangos que se calculan, ¿verdad? Que es 1. Ahora está bajando, ¿verdad? En los últimos días está bajando. Y para los datos de fallecidos, yo tomé la curva naranja, pero lo que hacía era tomar de esos promedios, aquí son los datos del pasado, y resulta que el promedio de esos días, exactamente esos picos caían, picos hacia abajo, digo, en los fines de semana, que es lo bastante bien. Como ustedes ven, los datos se van aproximando bastante bien, como este porcentaje. Mira, no tengo el porcentaje aquí de los fallecidos. Bueno, para calcular los fallecidos diarios, tomo la curva del mejor caso y tomo la resta de los días. Y me da esta curva naranja, y lo que se ve azul son los datos reales. Otra cosa que he estado haciendo es el cálculo del R, ¿verdad? Esta ya es una gráfica de los datos de R que se tienen, porque aquí me implementé, ojo, yo no estoy usando la aproximación para el R, estoy usando la teóricamente completo, hago una regresión lineal sobre los datos de los últimos 22 días, y a partir de ahí determino el coeficiente y hago una exponencial de 6 días. Y vemos que nos da el R bastante bueno. Entonces, este es el dato actual para Costa Rica. El RT del último día fue 79 y el promedio de los últimos 7 días es 8.2. O sea, vamos decreciendo a un ritmo de aproximadamente un 20%, que es lo que ha sucedido a nivel mundial con respecto a otro. Y otro estudio, pero este no lo tengo más por ahí, es, recuerden que, como les decía, esto es lunes, el lunes y el domingo siempre hay menos casos.
¿De acuerdo? Entonces, resulta que para hacer una estimación de qué porcentaje de los datos de la semana caen el lunes, caen el martes, miércoles, pero sería interesante porque si el dato, una opción sería calcular los datos semanales con la gráfica de datos semanales y luego, pues si usted lo quiere ya más exacto para los días, tómese entonces una distribución de este tipo. ¿Verdad? Muchas gracias, Mario. Nada más, Mario, solo un comentario rápido. nada más, en algún momento, dame un minuto más, creo que tenemos tiempo. En aquel momento, esto fue cuando se dieron los martillazos que hablamos, ¿verdad? Que todo el mundo encerrado y vemos el efecto donde la curva iba hacia arriba y aquí tenemos los datos reales, o sea, sí hubo un efecto con respecto, aquí se ve el mismo gráfico, o aquí en este otro caso que tenemos por acá, este fue el martillazo cuando veníamos con la variante Delta, que también la tendencia era que iba a ser un desastre, esta naranja, es morado, sin embargo los datos cayeron bastante bien. Como les digo, en el caso de dengue, esta es la curva de datos semanales y vemos que el ajuste también es preciso. Teníamos que trabajar un poquito más, habría que ver con los datos que tenemos para usarlos, ¿verdad? En esta tenemos esta función y como les decía, este trabajo que ya había trabajado algo de esto, datos de esta. En este caso tenemos, se usa la cuadrática acá para el ajuste más exacto y la idea es estamos trabajando con otro software, esto es en MATLAB, creo, donde estamos trabajando para eso y la idea es que sea automático, porque ahora lo hago manual y como les digo, estoy usando Excel. Y el software de Excel, bueno, con la experticia que uno tiene, ¿no? Tampoco es que yo llego a meter Excel resuelvo a mí, ya me da, ¿verdad? Muchas veces se cae para lo que tenemos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario. Bien, estamos exactamente en el bloque de preguntas. Iniciamos con el bloque de preguntas para Mario. Así que, por favor, todos los que tengan una pregunta para Mario, tengan la confianza de plantearla, bien a través del canal de audio, o también pueden utilizar el chat. Agustín Gómez tiene una pregunta. Adelante, Agustín. Buenos días, Mario, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Buenos días. Mira, no es tanto una consulta, es como un comentario general y una reacción tuya, porque ya hemos intercambiado también en varios espacios sobre el tema de la dificultad de la modelación de esta cosa. Hay un tema, obviamente, que lo hemos discutido sobre qué tantos días para atrás tenemos que echarnos para poder modelar y el tema de la incongruencia en los datos y de la corrección que ha tenido que hacer el ministerio varios días, en varias semanas de los datos y qué tan confiable es. En algún momento, no sé si ustedes han valorado realmente, digamos, reconstruir toda la serie, pero a partir de los fallecimientos, que es como el único valor que uno podría decir que es como el más confiable, por el acta que existe. Te paso un dato, el ministerio en un momento sacó cuántos fallecidos eran por COVID, digamos, o por causas asociadas, que falleció por otras cosas, pero que tenía COVID, que uno tal vez podría, digamos, eventualmente ajustarlo. Yo sé que vos ahí habías en algún momento ya ajustado cuántos son los fallecimientos esperados y todo lo demás, pero no, digamos, esa siempre ha sido como una duda de cuál es el mejor dato para aproximar esto. Y Tomás y Santiago utilizan hospitalizaciones y la velocidad para poder más o menos estimar. Nosotros hemos hecho varios ajustes, pero no sé si ustedes han pensado reconstruir todo realmente a partir de fallecimientos y ver la complejidad para ajustar o para calibrar los escenarios. Eso es un poco la consulta. No, esa pregunta, de hecho es esto, que donde decían ustedes, que los datos que nos daban las autoridades no son tan buenos, los recuperados no se actualizan a la velocidad que debe ser, y entonces los datos no tienen sentido, ¿verdad? De ahí fue que yo me dediqué a tomar en aquel momento 21 días, y como les decía a ustedes, esto es esto. Ahora, ¿qué querríamos nosotros hacer? ¿O qué estamos pensando? ¿Qué estoy pensando hacer esta parte? Una es, estoy tomando el promedio y lo que hice para optimizar, de hecho lo hice a ojo realmente, todavía no hemos entrado a esto, sino es que el índice de variabilidad nos quede no tan grande, se haga lo más pequeño posible. Y entonces de aquí deduje que para los días de hospitalización el promedio de los 30 días. O sea, esta parte de acá. Y como dices vos, ¿verdad? Bueno, para los otros datos, para el día de fallecido son 20 días para atrás.
sí sería interesante que el dato de los fallecidos es el real, ¿verdad? Sería interesante tratar de hacer un trabajo hacia atrás para reconstruir los datos, ¿verdad? Y una cosa que siempre nos insistía Javier, esto es con base en los datos que da el gobierno, ¿verdad? Aquí nosotros no podemos decir, es que cuando en estos modelos, de hecho en el modelo CIR o algunos de esos modelos, no podemos, no tenemos por ningún lado una forma de determinar los susceptibles, ¿verdad? Yo al rato decía, a manera de broma, ¿verdad? Que las autoridades tomaban una curva como esta y entonces los datos que daban eran a partir de la curva, porque a mí me sorprendió mucho esta curva, estos datos, ¿verdad? De que 6 meses después los datos anduvieran bien. Y no les mostré la curva que les decía yo a ustedes de los datos de Costa Rica, aquí. Esta joroba que se ve aquí, no sé si lo pueden ver aquí para ustedes, esta joroba que se ve aquí es la que hizo que se me saliera un poquito los datos. Entonces, para mí esto es una otra curva más. Entonces, para mí en Costa Rica hay la primera curva chiquitilla, 2, 3, 4, 5 y vamos a la sexta. Hola. Esta joroba que les decía a ustedes que se ve aquí, que hizo que los datos se salieran en aquel momento de esto. Pero sí sería interesante porque es eso, ¿verdad? Uno dice, pero bueno, es que los datos son los que se tienen o podemos nosotros trabajar con eso, ¿verdad? Y vean que al hacer yo estas restricciones que yo me puse para tomar estos datos, me está dando mucho mejor estos datos, obviamente esto, y como ven a mí, la que me sorprende bastante son esta de fallecidos, ¿verdad? Donde vemos que está totalmente la curva muy, vemos que todos los datos se caen en el rango de valores que uno tiene calculados. Pero sí, y como digo, habría que trabajar sobre esto. Una versión más fina es tratar de hacer una regresión lineal hacia atrás para ver cuántos días se toman y qué valores, pero el porcentaje está sirviendo, ¿verdad? ¿Alguna otra consulta? Javier, tenemos consulta, comenta en el chat, en la línea del comentario de Agustín. Él menciona que el punto de Agustín le parece muy bueno y que sería interesante, comenta Javier, hacer ese ajuste con datos de hospitalizaciones y fallecimientos. Sí, sería interesante, ¿verdad? Bueno, ahora ya tenemos, básicamente, a partir de estos datos y esta curva y las curvas que tenemos, ¿verdad? Creo que sí se puede hacer un trabajo empezando con fallecidos y ahora hacia atrás para ver los datos, ¿verdad? Porque los datos se ven bastante consistentes, digamos, a la hora de tomar esto, ¿verdad? Con esta Omicron se hizo el cálculo nuevo y vemos que los datos antes no estaban tan bien las curvas, ¿verdad? No eran tan ajustadas. Entonces sí. Ahí hay otro tip, perdón que me meta, que podrían ustedes utilizar. Yo he tratado de modelar con esa base, que es la base anonimizada, que actualizó el ministerio. Esa base, bueno, yo les puedo compartir el link donde la pueden descargar. Está en Geovisión, las dos bases públicas, que eventualmente viene el registro de si estuvo con COVID, si fue a hospital y demás, pero vieras que habría que hacer una consulta a la caja porque hay mucho brinco y hay como mucha inconsistencia, más que todo en la recuperación automática que vos lo mencionabas. Los recuperados y los activos no sirven porque ellos a partir de cierto momento empezaron a hacer recuperaciones automáticas. Sí. Entonces eso se hace por sistema y por eso en un día hay 25,000 y el otro día hay 2,000. Entonces, igual que los activos van en ese orden. Entonces, a ver, existe datos, pero también hay que hacer como muchos supuestos sobre esos. Entonces es como complicado. De hecho, nada más, o por la observación aquí, es los únicos datos con los que yo estoy trabajando, que ese es el detalle también interesante, es que me gustaría, de hecho, la idea es trabajar con todos los datos centroamericanos, al menos similar, hacer un trabajo. De hecho, se saca un reporte, por aquí tengo un reporte, estamos sacando un reporte semanal, yo hago los cálculos casi todos los días para esto, y el único que tengo yo son los casos diarios, obviamente, los casos del día, los fallecidos del día, los recuperados del día los tengo, pero como ustedes ven, no los uso, y luego los hospitalizados y los que están en UCI. Esos son, digamos, los 4 datos que estoy usando realmente para este estudio. Obviamente, si yo tuviéramos un dato más fino, ¿verdad? Por ejemplo, eso que decimos, si hay una base de datos anonimizada donde dice, hoy la persona se detectó hoy y tal días después pasó a hospital o se recuperó, sería mucho más fino para poder hacer estos cálculos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se hace. Yo he visto que a nivel de todos los datos da bien,
y se tiene, digamos, muy buenos resultados. Yo usualmente le paso esto al rector y a alguna gente por ahí, espero que se esté tomando en cuenta para eso. Sin embargo, como les digo, sí me sucedió 2 veces en estas 2 olas, que las autoridades decían, dentro de 2 semanas, 3 semanas va a ser el pico, y dije yo, de hecho lo interesante de ello les cuento, en esta última ola, el gráfico, los datos iban para arriba, entonces yo hacía el ajuste, y el ajuste quedaba para abajo, y yo lo jalé un poquito para que no fuera más arriba, y resulta que no, los datos al final fueron para abajo, ¿verdad? Y, como digo, 3 semanas antes, donde los autoridades dicen, dentro de 3 semanas va a ser el pico, la curva dijo, no, ya va para abajo, y fue para abajo. Y lo dije 3 semanas en el momento donde ellos decían que tenía eso. Entonces, son cosas que se da, ahora, no es un ajuste de curvas, es un ajuste de una curva que ya fue probado que se usa para el crecimiento de poblaciones, y yo no sé, yo creo que con esto nos da bastante evidencia de que tiene sentido usarlo, no hay que hacer grande, no hay que usar un supercomputador con no sé cuántos núcleos, lo hago con mi computadora personal, que creo que es un i3, ni siquiera es una muy grande. Y bueno, hay que hacer la versión, por ejemplo, hacerlo en Octave, que hablaba ayer Johnny. Octave tiene para hacerlo así, para hacer un poquito más general, pero como digo, y la otra parte es esta, como yo hago datos diarios, si yo ya tengo un óptimo para un día, y lo que agrego es un día, tiene toda la lógica que de hecho se usa en algunas técnicas de optimización, ¿verdad? Usted toma un problema más fácil y le va agregando datos, ¿verdad? Para llegar al problema complejo. Entonces, tiene sentido de que si yo tengo un óptimo ya que determiné con poquitos datos que cualquiera se puede hacer, donde le agrego un dato más, el nuevo óptimo esté cerca del anterior. Entonces, digamos que usar un software como hasta me hace gracia que esto lo hemos resuelto con Excel. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Sí, solo de manera de comentario, todos los investigadores que tienen más preguntas para Mario acerca de este interesante tema, que pueden utilizar UCR Global para plantearle preguntas a Mario, también a través de nuestro chat. Sí, la sesión la estaríamos cerrando para que quede el espacio del break para entrar a la segunda mitad, pero igual, si alguien tiene más preguntas para Mario, por favor, el espacio está abierto y puede seguirlas planteando a través del chat o a través de UCR Global. Muchas gracias a todos. Estaríamos entrando en la sesión del break para luego a las 10 en punto reiniciar con la segunda mitad de esta última sesión de presentaciones de contribuciones a modelación de código. Nada más.